Lírica Vírica presenta... Domingos de Cuplé. Con Alejandra Rodríguez, Mónica Redondo y Víctor Trueba. Siéntate y disfruta descubriendo con nosotros el género más provocador y juguetón de la música española. Hola, hola, liricones nuestros. Bienvenidos a un nuevo programa de Domingos de Cuplé, donde os acercaremos el mundo del cuplé y sus aledaños. Bueno, aunque este es el primer programa, lo que vamos a hacer es centrarlo un poco en remontarnos a los inicios del cuplé. Habrá otros programas en los que haremos entrevistas, haremos monográficos, mesas redondas y, bueno, pues lo que se nos vaya ocurriendo. Así que, sin más dilación, ¡música, maestro! Lo primero de todo os preguntaréis, ¿qué es un cuplé? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, La RAE define como cuplé: canción corta y ligera que se canta en teatros y otros locales de espectáculo. ¿No os ha quedado muy claro? Aquí va otra definición un poco más precisa, esta vez del María Moliner, que define la palabra cuplé como españolización del nombre francés couplet, que se aplica a ciertas cancioncillas ligeras y generalmente picarescas que se cantaban en el primer tercio del siglo XX en los espectáculos de variedades. ¿Nos ha quedado un claro? ¡Ay, es el calor que nubla las mentes! No os preocupéis, que en Lírica Vírica somos muy previsores y hemos buscado una tercera definición. Si bien el término couplet es de procedencia francesa, de couplet, que significa estrofa y por extensión canción, corresponde a una antigua tradición nacional, rural y urbana, popular sobre todo, pero también culta. El couplet proviene en línea recta de la tonadilla canción del siglo XVIII, del cantable de zarzuela, de la canción aflamencada de café cantante y de todo el patrimonio musical nacional, regional y folclórico. Como la tonadilla y el cantable, el couplet se vincula con el teatro y con los avatares sucesivos de los espectáculos líricos, aunque presenta una tendencia natural a propagarse de manera independiente y integrarse en todas las manifestaciones de la vida pública y privada. ¿Cómo os habéis quedado? Locos, ¿eh? Pues muy bien. Bueno, es que mi compañera lleva toda la mañana a base de cafés y está un poquito motivada. Pero no os preocupéis, que es totalmente normal. Ella, no el café. Bueno, a ver, el café es normal también, pero quiero decir que ella no es que esté... que es normal. Bueno, olvidando. Nucelar. La palabra es nucelar. A ver, bueno, pues que ahí vamos, ¿vale? Que os voy a contar de dónde viene el cuplé. Pues el cuplé viene del cuplé. ¿Qué dice? Bueno, no, que es broma, ¿vale? Que es broma. A ver, que me pongo serio. Ya me pongo serio, de verdad. Se remonta el origen del cuplé a la segunda mitad del esplendoroso siglo XIX. No obstante, también proviene de las coplas y las canciones del siglo XVII y las tonadillas escénicas del siglo XVIII, pudiéndonos remontar incluso a tiempos más lejanos, y que a lo largo del mencionado esplendoroso siglo XIX, pues evolucionaron. Bueno, en cualquier caso, lo que sí sabemos es que en el siglo XVIII ya estaba muy de moda, y los mismos actores serios... A ver, que no es que los actores estuvieran serios, sino que se les llama así a los actores de tragedia y drama. Como decía, es que estos actores serios no tenían ningún reparo en cantar canciones de contenido popular, como las tonadillas. Pero principalmente quienes hacían esto eran los actores cómicos, que se vestían de majos y de majas. A ver, que no es que fueran majos, que alguno habría, por supuesto. Sino que se les llamaba así a los madrileños, y que os puede sonar por el nombre con el que se le ha acabado asociando al traje típico madrileño, como podéis ver aquí o aquí. Los cuplés empezaron incluyéndose al final de cada acto en las obras de teatro, como ocurría por ejemplo con los entremeses. Entremeses no de comida, que ya os estoy viniendo venir, ¿eh? Los entremeses son piezas breves de teatro barroco. Bueno, en el momento del cambio de acto, que es cuando se hacían estas cosas, era como el descanso de ahora en el teatro, que te deja ir al baño y a lo que haga falta. ¿Qué
pillín. Estas obras no tenían nada que ver con el argumento principal de la obra. Es decir, estaban metidas con calzador. Pero llegaron a tener tanto éxito que, aunque, a ver, evidentemente la gente pagaba por ver la obra completa, pero lo que más estaba deseando era que llegara el momento de los cuplés. Poco a poco se fueron introduciendo en comedias musicales, zarzuelas, operetas, pero vamos, que seguían sin tener nada que ver con lo que pasaba en el argumento de la obra principal. Y aunque muchos hablaban de amores y desamores, también había otros que trataban acontecimientos políticos y sociales del momento. Vamos, la canción protesta de la época. Y en el Mediterráneo. Al mismo tiempo que estaba pasando todo esto, los cuplés se empezaron a introducir en el ámbito de los cafés cantantes, que fueron salas muy populares a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos, como cuando vas a un bar que tiene música en directo, pues igual. Fue precisamente en estos lugares cuando se empezó a consolidar la figura de lo que conocemos hoy por cupletista. Que, bueno, aunque también los había hombres, generalmente era la mujer la que cantaba. E incluso narraba e interpretaba escénicamente los cuplés. Poca cosa. El cuplé, como lo conocemos hoy en día, llega nada más y nada menos que desde París. Como los bebés. Como dice muy bien el cuplé del Ven y Ven. Ya no los trae la cigüeña, ni son de París los niños. Ya con tantos adelantos, mi vida, vienen de Estados Unidos. Pero precisamente americanas no eran las mujeres que trajeron aires nuevos a la copla española, sino las francesas, alemanas, italianas, aunque rápidamente nuestras artistas nacionales hicieron suyo este nuevo estilo. Aunque hoy en día se siguen haciendo espectáculos de cuplé, vamos a situarlo en el contexto de su mayor apogeo, que fue entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La sociedad española de finales de 1898 tenía una depresión de caballo. Estaba completamente hundida moral y económicamente por haber perdido las últimas colonias que le quedaban. Hablamos de territorios coloniales, no de como cuando no queda de tu colonia en el súper, chiqui. Además, estaban más solos que un vegano en un asado familiar. Todos sus países vecinos estaban cual adolescentes experimentando cambios. Y aunque en España estaba habiendo también cambios, pues no era de la misma manera que el resto de Europa. Ya sabéis, igualito que ahora, Spain is different. Porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien. Las cupletistas y bailarinas eran la única alegría que había en un ambiente en el que la gente no tenía para comer. Los ricos estaban viviendo en su burbuja de yuppie. Y mientras la clase política e intelectuales, esos que vemos siempre en los cuadros con sus bigotes y sus barbas, eran un completo fenómeno fan de las cupletistas. Pero como sigue pasando desgraciadamente hoy en día en sectores como el artístico o el de la noche, debido a nuestra herencia de doble moral que viene de esta época, estos señores no las consideran dignos de su altura moral e intelectual. Es importante tener en cuenta que en la España de esa época o tenías la suerte de nacer en una familia rica, donde eras muy rico, o si no, nacías, y eso con suerte, en una casa y en una familia tan pobre que poco podía hacer por mantenerte. Para que nos hagamos una idea, a principios de 1800 el porcentaje de analfabetos rondaba el 94%. Y no fue hasta 1900 que se consiguió reducir esta cifra a 64%. Han pasado 120 años y parece muchísimo, pero es que en realidad es antes de ayer. Por ejemplo, la bisabuela de mi compañero Víctor no pudo aprender a leer ni a escribir en la escuela. Solo pudo aprender a escribir su nombre y porque le enseñó su marido para poder firmar en su boda y en documentos oficiales. Es que es muy fuerte. Es más, como dato curioso, la legislación de las Cortes de Cádiz estableció que la educación primaria debía ser obligatoria y gratuita, pero no fue hasta 1900 que se llegó a cumplir esto. Lo que decía, Spain is different. ¡Viva el vino! Es por esto que el teatro en esta época tenía un carácter tan decisivo, porque podía utilizarse para enseñar y hacer mucho bien, pero también se podía utilizar, y se utilizó, para adoctrinar y moralizar a la gente.
Aunque la España de esta época era tan gris y pesimista, en el arte se intentaba salir de esta realidad con color y diversión. ¡Con mucha marcha! Fue con la dictadura de Primo de Rivera cuando el cuplé y los espectáculos frívolos tienen que adaptarse a una censura para que les dejen actuar. Esto hace que dichos géneros dejen un poco de lado la influencia francesa y las temáticas erótico-festivas y picantonas, abriendo paso a temas más políticos, patrióticos, sociales y sentimentalistas. Pero todo esto no es malo, es decir, gracias a la censura tenemos el cuplé que conocemos hoy en día, ya que los artistas intentaban burlar estas censuras utilizando dobles sentidos y juegos de palabras. Así lo dice la frase, es más interesante insinuar que enseñar. Moléculas. Un concepto que os va a aparecer muy frecuentemente en el mundo del cuplé es el concepto de la psicalipsis o lo psicalíptico. Y puede que no sepáis ni lo que es. ¿Qué será? ¿Qué será? Etimológicamente, psicalíptico viene de psicalipsis, del griego, de la palabra psikon, que significa higo, y de la palabra haleipsis, que significa frotar. Sí, perfectamente. Así que psikon haleipsis significa básicamente frotar el higo. Casi nada. Para follar. Según la Real Academia de la Lengua Española, psicalipsis significa malicia sexual, picardía erótica, canciones verdes, vamos. Y en ese sentido se puede considerar que hubo un primer cuplé, La Pulga, que marcó el comienzo de la edad de oro del cuplé en España. La primera cupletista que lo interpretó en España fue Augusta Vergés, o Vergés, o Vergés, como se pronuncie, pionera de su época, que no se sabe muy bien si era francesa, alemana o belga. Lo que hizo tan famoso a este cuplé fue que debido a la letra que tiene, que es: hay una pulga maligna que a mí me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano. Bueno, pues lo que iba haciendo la cupletista mientras estaba cantando esto precisamente era quitarse la ropa con la excusa de buscar al bicho. Y terminaba en un desnudo integral. Jate tú. Corta esto porque esto es muy verde. Esto causó mucha polémica en la época, porque claro, había gente que estaba encantada y que le volvía loco, y había otros que decían que era un completo sacrilegio. En fin, como lo que pasa hoy en día. Como hemos dicho anteriormente, aunque había también cupletistas masculinos, es decir, hombres, la mayoría eran cupletistas femeninas, debido al tipo de espectáculo que se hacía, ¿no? Por esto estamos hablando del striptease y demás. Que también lo puede hacer un hombre, ¿no? Pero la época era la época. Básicamente, con tener en la cabeza lo que son los cabarets, nos podemos hacer una idea de cómo era esto del cuplé en la España de la época. Pues un sitio donde los hombres iban a ver cacha, ¡vamos! A ver cacha, claro, a ver cacha. También se sabe que había lo que se llama sesión golfa a partir de las 9:30, 10 de la noche normalmente. Y ahí no solamente se enseñaba cacha, sino que había también desnudos. Y bueno, contenidos para mayores de 18 años. Que por cierto, como sabréis, la sesión golfa se sigue todavía llamando así en los teatros. Aunque no es tanto por el tipo de contenido que ofrecen, sino más bien por la hora a la que se hacen las funciones. La gran cantidad de artistas que interpretaron cuplés psicalípticos necesitaban para sobrevivir innumerables cantidades de locales, teatros, cabarets, salones que dieran cabida al numeroso público que reclamaba este tipo de espectáculos. Había teatros de este tipo en gran cantidad. Así había. Intentando imitar los teatros de cabaret franceses y alemanes. Esto era, por decirlo así, el porno de la época. Por lo tanto, no podrían ser programados estos espectáculos en un teatro convencional. Algunos de estos teatros tan famosos en su época fueron, por ejemplo, el Teatro de Variedades, que estaba situado en lo que es hoy la calle Magdalena, en Madrid. El Triatlón Palace, que se situaba en la calle Alcalá, entre San Jerónimo
y Cedaceros, donde todavía permanece con el nombre un poco distinto, Teatro Cofidis Alcázar. Estaba también el Salón Charpentier o Charpentier, que luego sería el Teatro Muñoz Seca, y también estaba el Club Parisien, que estaba en Moncloa, que también era salón de té, club, se hacía timba, era un lugar de cita para los políticos y amantes, también terraza de verano y sala de espectáculos. Además, como dato curioso, el Club Parisien fue el primer teatro de España en albergar una orquesta de jazz. Bueno, aunque estamos hablando principalmente de Madrid, porque fue la chispa que encendió la mecha de este género del cuplé en toda España, el género fue famoso por todo el país, sobre todo en las grandes ciudades y capitales de provincia. A ver, algo que puede confundir es la similitud entre cupletista y vedette. Y es algo muy normal, porque son muy parecidas y conviven en la misma época. Lo que hay que saber es que a las cantantes de cuplé se les llama cupletistas y a las cantantes de revista se les llama vedettes. Revista no nos referimos a la superpop o al muy interesante, sino al género musical. El oficio de vedette es uno de los más complicados del mundo artístico, ya que no solo tienes que saber cantar, sino también bailar, insinuar, actuar, tener don de gentes, desparpajo, incluso a veces hasta saber magia y malabares. Y por si fuera poco, también tienes que estar, por supuesto, to buenorra. Vamos, un show andante supermodelo. Es verdad que las cupletistas también tenían que tener todo esto, pero era mucho más necesario en las vedettes. Es más, creemos que se empezaron a pedir estos requisitos a las cupletistas, ya que las vedettes empezaron a hacer intrusismo laboral en el campo de las cupletistas. Las más grandes vedettes llegaron a ser las más famosas cupletistas. Entonces se tuvieron que adaptar a esta nueva normalidad. La revista era un popurrí de números musicales que no tenían nada que ver entre sí. Pero para que casen se hace un hilo argumental, que también es una historia metida con calzador, porque el fin del argumento es unir entre sí estas canciones que no tienen nada que ver entre ellas. Es comedia psicalíptica y gamberra. Un ejemplo actual de un espectáculo que tiene canciones random unidas por un hilo argumental hecho a posteriori serían los 40 principales, por ejemplo, para que nos entendamos un poco. Además, es interesante decir que la revista bebe del musical americano, del burlesque. Al final es como una zarzuela con flow, por así decirlo. Y el cuplé, pues yo creo que os lo hemos definido suficientes veces ya en este vídeo. Pero bueno, si insistís, venga, os voy a deleitar con una última definición. Atentos, ¿eh? Bueno, después de todas estas explicaciones y todas estas cosas que os hemos contado, creo que lo mejor va a ser hacer una especie de repaso para que se os quede para los restos lo que es un cuplé, ¿vale? Ah, y para que puedas hacerte el chulito con todos tus amigos. Empezamos. Temática. La temática de los cuplés se puede dividir en varias secciones. Por un lado tenemos los psicalípticos y los frívolos, es decir, cuplés psicalípticos y o frívolos. Los cuplés son psicalípticos o frívolos, gamberros, picantes, provocadores, son humorísticos. Lo que les hace psicalípticos son los dobles sentidos. Incluso hay algunos que se las hacían con doble letra, una picante y otra no picante, por si acaso venía la censura. También pueden ser de tipo protesta, es decir, canción protesta, cuplé protesta. Acontecimientos políticos o sociales del momento se podían tratar. La canción protesta de la época, como decíamos antes. También se podían tratar historias populares o historias cotidianas. A la gente de la época le gustaba mucho escuchar lo que pasaba en el día a día de las personas de su misma clase social. Ritmos marchosos. Eso sobre todo. Que no pare el flow. Por lo general son de ritmos enérgicos, marchosos, vivos, ¿no? Podemos estar hablando pues de los foxtrots, de los tangos, de muchos estilos que venían incluso de la influencia del jazz y de América. Un estribillo pegadizo. La mayoría de los cuplés tienen todos un estribillo pegadizo
con el que el público puede recordar la canción y repetirla. Básicamente, el cuplé es un espectáculo que busca que el público participe de una forma activa. El cuplé puede ser una pieza suelta, como hemos dicho antes, pero también puede ser una pieza dentro de otras obras grandes. Eso que estábamos diciendo de que a veces los cuplés se metían dentro de zarzuelas, de revistas, de comedias musicales y la temática erótico-festiva. Podía haber incluso desnudos, como hemos dicho antes. Era el porno de la época. Por lo general, aunque no sabemos si esto lo decían las cupletistas, pero podríamos pensar que el estilo del cuplé y de lo psicalíptico se puede resumir en esta frase: era mejor insinuar que enseñar. Y hasta aquí este vídeo. Esperamos que os hayamos acercado un poquito más el cuplé. Muchísimas gracias por habernos clicado y sobre todo por haber aguantado hasta el final del vídeo, que es que valéis oro. Y esperamos también que podáis disfrutar tanto de los vídeos ya colgados como de los que todavía están por salir del horno, que creo que os van a gustar. No os perdáis el próximo episodio de Domingos de Cuplé, que va a ser muy interesante y va a traer muchas sorpresas. Así que, hasta el próximo programa. Y que la lírica os acompañe. Si te ha gustado, compártelo con todos tus amigos. Y si no te ha gustado, pues con tus enemigos, pero compártelo, alma de cántaro. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal y dale a like. Recuerda, cada segundo domingo del mes, un nuevo episodio de Domingos de Cuplé. Lírica vírica. Contágiate de música.